Suspendemos un poquito las reseñas de las películas nominadas al Oscar. Ya sé que ya va a ser la premiación, pero bueno, dentro de ese contexto continuaremos haciendo las reseñas de las películas, aunque ya sepamos cuáles fueron las ganadoras. Les dejo la lista de reproducción de esas nominadas aquí arriba en las tarjetitas. Sin embargo, pues tenía que suspenderlo porque ya la semana pasada se estrenó por fin Mortal Kombat. Y pues tenía que hacer esta reseña sí o sí, ya que es pues básicamente una película obligada para muchos de nosotros que conocemos esta gran saga de videojuegos. Habíamos hecho una review del tráiler en Shorts. Les recuerdo que les dejo esa review o ese análisis aquí en las tarjetitas también, y que por supuesto pueden encontrar la sección especial de Shorts también aquí en el canal, en una sección especial y en una lista de reproducción que les dejo también aquí arriba en las tarjetitas. Ahora, habíamos dicho ahí en ese análisis que parecía ser que aquí a la película le habían metido un poquito más de ganas a la producción, y que le habían echado un poco más de ganas a lo que tiene que ver con la violencia, y pues no nos equivocamos. Sin embargo, eso no quiere decir que la película sea del todo buena. Lo es realmente, aquí te lo digo. Yo soy Raúl Torres, esto es Cientología MX, comenzamos. Antes de comenzar, te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo el link aquí abajo en la descripción. Ya tenemos Instagram del canal, las encuentras como @cientología_mx, y también ya tengo un TikTok personal que se llama, como siempre, @nomamesunpolaco. Así me encuentran en todas mis redes sociales, @nomamesunpolaco con K, y ahí estoy subiendo un poquito de contenido más variado. Asimismo, continuamos haciendo contenido en Shorts para que no te lo pierdas. Estamos haciendo ya una serie de seguimiento de la serie de Luis Miguel, y ya estamos por terminar la serie de seguimiento capítulo a capítulo de Falcon and the Winter Soldier, que ya esta semana termina justamente la primera temporada. Ahora, la primera Mortal Kombat llegó en una época un poquito extraña para el cine, sobre todo para el cine de videojuegos. Recordemos que en aquel momento las películas basadas en videojuegos no eran la norma. Apenas teníamos casos como Street Fighter o como la película de Mario Bros, que realmente no fueron buenas y que realmente sí intentaban adaptar la temática de los juegos a la idea del cine. Y es que pues al final de cuentas en un videojuego casi cualquier cosa es posible, porque al ser un videojuego, al no ser tan realista en cuanto a vista, le podemos admitir casi todo. Tan solo hay que ver las entregas más recientes de Mortal Kombat, que pues tienen una violencia exagerada, totalmente irreal, pero pues que al final de cuentas nos fascina. Y en ese contexto llega la primera Mortal Kombat, que además llega en una situación muy extraña para la tecnología de los efectos visuales. Tengamos en cuenta que es una película que tiene ya más de 20 años. Por supuesto, los efectos visuales, a comparación de los de ahora, no eran tan baratos, ni tan sencillos, ni tan bien acabados. Pero tengamos en cuenta que es una época en la que había películas con unos efectos visuales terribles, como fue la propia Mortal Kombat, pero ya teníamos en el consciente colectivo películas como Jurassic Park o como El Abismo o Terminator 2, que son películas con efectos visuales muy bien logrados. Inclusive para entonces ya estábamos a punto de ver, o ya habíamos visto, tendré que ver bien las fechas, Forrest Gump, que es una película que tiene muchísimos efectos visuales, pero que está tan bien mimetizados la parte digital con la parte física de la película que no se notan aún al día de hoy. Son películas con un altísimo presupuesto, con mucho tiempo de producción, que le metieron muchas ganas a la parte de los efectos digitales, y es por eso que han envejecido tan bien, o inclusive como el caso de la propia Forrest Gump, ni siquiera han envejecido. Ahora, Mortal Kombat fue una película que se produjo muy a las carreras, muy deprisa y con un presupuesto bastante limitado. Es por eso que la película acabó envejeciendo muy mal. Si a eso le sumamos que en aquel entonces se tenía la concepción de que los videojuegos y los cómics en general eran cosa de niños, por supuesto que eran una adaptación muy family friendly. Por eso también la realidad es que la adaptación de la violencia deja mucho que desear en esa película. A pesar de eso, tiene sus fans, tiene sus pequeños momentos, ya que pues sí respeta un par de cosillas del juego, pero al final de cuentas no es el Mortal Kombat que conocemos, porque además ni siquiera respeta del todo la historia o la dinámica entre personajes que había originalmente. Con base en eso, se realizó una segunda parte con un villano que francamente no se parecía en nada al del juego. De hecho estaba bastante flaco. Lo más padre que tenía justamente este villano Shao Kahn era, en el juego por lo menos, pues es el casco, y casi todo el tiempo se la pasa sin el casco. Entonces la segunda parte, además de que creo que ni siquiera pasó por los cines, pues dejó mucho que desear. Es con este antecedente que llega ya en 2021 justamente la nueva adaptación de Mortal Kombat, la cual a mi parecer cumple,
pero nada más. Ahora, he estado viendo muchas críticas con respecto a la película, bastante malas, y me parece que no son del todo justas. Y es que mucha gente esperaba que tuviera como muchísimas referencias a los juegos, y sí los tiene, y de hecho tiene muchos chistes. Y no solamente me refiero a las referencias típicas como las frases de Flawless Victory o por supuesto con Kano Wins. No me refiero solamente a eso. Inclusive hay una parte en la que se habla de un Fatality. Aparece una voz diciendo tal personaje Fatality. Y de hecho la voz es muy parecida a la de los primeros Mortal Kombat. También hay muchos chistes que tienen que ver con la dinámica del juego. Son como metachistes del mundo de los videojuegos. Como por ejemplo hay una parte en la que un personaje empieza a ganarle muchas veces a otro personaje con un movimiento repetidamente, siempre el mismo movimiento, y justamente este personaje que es Kano de hecho le dice que no te sabes otro movimiento, haciendo referencia a cuando todo el mundo lo hemos hecho, nos quedamos trabados en un solo movimiento para infligirle daño al contrario. Y de hecho la historia en general de la película junta un par de entregas, de las primeras entregas de Mortal Kombat, justamente lo que tiene que ver con la rivalidad entre Scorpion y Sub-Zero. Ahí se rescata un poquito, no es del todo exacta por supuesto. Un poco lo que tiene que ver con los primeros Mortal Kombat, me parece que el Mortal Kombat 4 con respecto a mandar a atacar a los campeones de la tierra antes de que inicien Mortal Kombat. O sea, sí se rescata un poco todo lo que tiene que ver, un poco de lo que tiene que ver más bien con la trama de algunos de los juegos. Aquí, por supuesto, no podían hacerlo del todo porque pues tengamos en cuenta de que un juego tiene muchas horas para desarrollar una historia, y aquí tenemos a lo mucho hora y media porque el público actual no admite una película de más de 1 hora 40 más o menos. Así que en ese aspecto me parece que la película cumple, porque aún así logra crear los suficientes momentos épicos, los suficientes momentos dramáticos para que en el momento en el que vienen los enfrentamientos finales sean lo suficientemente impactantes y lo suficientemente épicos para que nos emocionemos. Esto es sin spoilers, no quiero spoiler nada, pero por supuesto aquí nos reflejan un poquito lo que tiene que ver con la rivalidad de Scorpion y Sub-Zero, y cuando viene el enfrentamiento entre estos dos personajes, que esto no es spoiler, viene en el trailer justamente cuando se enfrentan, pues resulta ser algo bastante épico, resulta ser muy emocionante, y logran transmitir esa emoción de lo que es ver estos dos personajes enfrentarse. Y esto se fundamenta no solamente en el hecho de que son personajes que conocemos desde hace más de 20 años en los juegos, sino que ya se fundamenta en el hecho de que ya hemos visto a estos dos personajes dentro de la propia película enfrentarse y comprendemos perfectamente la tensión que hay entre ambos. Sin embargo, definitivamente la película pudo ser mejor, pudo crear mejores momentos, pudo ser un poquito más fiel, pudo haber más peleas. La película empieza con todo, hay violencia desde el principio. Sin embargo, hay un punto muy grande en medio de la película en que no hay casi acción. Hay mucho desarrollo de personajes, hay entrenamiento, esto que tiene que ver con lo de que encuentran a su arcano, etcétera, etcétera. Pero es un lapso de tiempo muy grande en el que casi no hay acción. Y lamentablemente se siente un poquito en la película, pero cuando viene ya el último tramo de acción, hay acción al principio y hay acción al final. Cuando viene el último tramo de acción al final, créanme que vale muchísimo la pena, es bastante bueno, sobre todo porque nos ponen muchos escenarios donde se dan las peleas, así como en el juego, que en el juego se dan peleas en distintos escenarios, aquí también lo hacen, lo cual agradecemos bastante porque pues respeta un poco la esencia del juego. Vemos un par de fatalities. Y esta es otra parte que me gustó, que respetan mucho la violencia del juego original. Es decir, tenemos partidos a la mitad, tenemos brazos congelados que explotan. Afortunadamente sí, tenemos la sangre que podremos esperar de una película live action de un juego. Por supuesto no es tan violento, no es tan gráfico como el juego, porque pues la realidad es que si lo transmites a una película live action pues pierde mucha verosimilitud, pero definitivamente para hacer una película es bastante sangrienta, es bueno. Lo malo es que por supuesto, producto de los tiempos que estamos viviendo, mucha de esta violencia es digital, hay mucha sangre digital. Esto en unos años se va a ver terrible, y la realidad es que aún al día de hoy se nota lo digital de la violencia, que no es una violencia práctica. Por lo tanto, la realidad es que sí es violenta, sí es gráfica, pero vamos a ser honestos, si somos un poquito más cinéfilos del cine violento, la realidad es que podemos aguantar un poquito más de crudeza con efectos prácticos. ¿Qué es eso? Otra desventaja, esta es una película muy chica, no es un mega blockbuster de los que tiene acostumbrados Marvel al público, es una pequeña película, una producción pequeña de poco presupuesto, que de hecho se hizo bastante rápido. Aún así logra ser una buena película, logra ser una película bastante bien acabada, con unos buenos efectos, pero no dejan de ser efectos de una película pequeña, y por lo tanto la película en un año se va a ver como juego de PlayStation 3, así como ya le está pasando a casi todas las películas de Marvel. Justamente ya me estoy yendo un poquito a lo negativo, y dentro de lo negativo que puede ser de la película, además de que hay un buen lapso sin acción, es el reparto.
Sub-Zero y Scorpion, el reparto está muy bien, está bien logrado. Raiden, más o menos, la realidad es que el personaje no da para más, así que básicamente cualquiera pudo haberlo hecho. Pero el resto de personajes, híjole, la verdad es que son planos. Los actores se ve que lo están dando todo, pero no hay talento ahí. Se nota que fue un proyecto hecho con amor, pero lamentablemente el talento de los actores deja mucho que desear. Asimismo el talento de los escritores, la realidad es que hay situaciones que se dan porque sí, nos dicen los nombres originales de Sub-Zero y Scorpion, y cuando cambian nombres porque sí, porque el guión dice que se cambian el nombre y punto. También el guión dice que se tienen que poner las máscaras porque pues si no los vemos con las máscaras pues no serían Sub-Zero y Scorpion. Hay cosas que ya cuando las pasas a una película sí tienes que explicar. A lo mejor en un videojuego no requiere explicación, pero en una película sí requiere que haya un poquito más de desarrollo. Y hay un punto en el que simplemente es como de porque sí, porque quiero, porque puedo y porque si no la gente se va a enojar de que no está viendo los personajes tal cual los vieron en los videojuegos. Entonces sí hay un par de cosillas, un par de agujeros de guión que uno dice que estaban un poquito de más. Sin embargo nos presentan a bastantes personajes adecuados, que pues la neta sí merece la pena verlos. Goro de entrada, a mí el Goro de la película original me parece que estaba bastante bien logrado, bastante bien hecho para la época, y el Goro de esta película cumple, aunque lamentablemente pues no es tan épico como venía en los primeros Mortal Kombat, que era de hecho el villano principal de por lo menos de la primera entrega. Aquí es un villano más, pero bueno, ahí está. Tenemos a Kung Lao, tenemos a Sonya Blade, tenemos a Jax. Vemos la explicación de cómo es que Jax tiene los brazos de metal, lo cual me encantó. Pero de nuevo hay cosas que no se explican. Por ejemplo, Jax cuando le ponen los brazos de metal son unos brazos chiquitos, bastante flacos, y resulta que en una de esas, porque hace mucha fuerza y porque se enoja, pues se ponen los brazos mamados. Se supone que los personajes están batallando un poco para encontrar a su arcano, y resulta que Sonya encuentra a su arcano súper fácil. Esta parte de las marcas del Mortal Kombat, de los que son elegidos para ser los campeones de la tierra, me parece que el hecho de que hay un elegido, pero si otro va y lo mata, se transfiere la marca a él, me parece que no sé, como que no es muy válida esa explicación. En fin, hay cosillas que no están tan bien. Pudo ser mejor la película, definitivamente es muy mejorable, pero cumple. Al final de cuentas yo creo que es una película que vale la pena que vean, si son fans de la franquicia, y la película promete una secuela. Y francamente yo espero que sí venga, porque una de las críticas que se han hecho a esta película es que no hay un Mortal Kombat. O sea, es como todo lo que viene antes del Mortal Kombat, todos los conflictos que hay entre el mundo exterior y la Tierra. Y pues nos están prometiendo que ya haya un Mortal Kombat para la siguiente película. Esperemos que así sea. Nos están prometiendo un par de personajes por ahí que aparecen, que nos dicen que los van a buscar y que probablemente ya vayan a aparecer en la segunda película. Así que apoyemos la película para que haya una secuela y que seguramente así haya venir un Mortal Kombat. Hay quien puede decir que esto es una tontería, que por qué no nos presentan el Mortal Kombat, por qué no viene Shao Kahn ya de una vez. Yo tengo la teoría de que Shao Kahn va a ser el Thanos, por decirlo de alguna forma, o el Darkseid de la saga de Mortal Kombat. Nos lo están anunciando, hay guiños por ahí, no aparece, pero parece que podría venir después. Justamente nos dicen, es que no hay un Mortal Kombat, probablemente después ya vaya a haber un Mortal Kombat ya hecho y derecho. Aquí no lo hubo. Seguramente si hay una secuela ahí va a venir, y si no, a lo mejor la secuela va a tratar de encontrar a otros personajes icónicos para que ahora sí ya por fin tengamos en una tercera entrega, digo, esto es una teoría mía, es una chaqueta mental mía, la verdad, ya en una tercera entrega tengamos un Mortal Kombat con un chorro de personajes que ya conocíamos, porque por supuesto no aparecen varios, no aparece mis favoritos en lo personal como Baraka. Seguramente ahí los podremos comenzar a encontrarlos y a tenerlos por ahí para poder tenerlos en una tercera entrega. Y la realidad es que esto le urge mucho a Mortal Kombat, porque vamos a ser honestos, la saga de videojuegos hace mucho que pues está valiendo gorro. Le están empezando a meter personajes que nada que ver, el Alien, Jason Voorhees, Michael Myers, Terminator, o sea, ya son personajes que no tienen nada que ver con la saga, ya no saben cómo continuarla, le tienen que estar metiendo como cosas que si bien nos interesan, que están padres que estén ahí, porque por supuesto enfrentar unos personajes con otros pues siempre va a ser divertido y va a ser épico. Pero la realidad es que quiere decir que ya están muy faltos de ideas en Mortal Kombat, así que les surge que esta película tenga éxito para sacar más películas y pues volver a hacer negocio con esta saga y con esta historia y estos personajes. Pero en fin, esa es mi opinión. Ya sabes que la tuya es bienvenida aquí abajo en la cajita de los comentarios. También muchas gracias por dejar tu like y compartir este video por todo el mundo.
Ya sabes que puedes suscribirte en el botón que está apareciendo en este momento en pantalla y muchas gracias por activar la campanita para no perderte más contenido como este. Subo video todos los lunes y jueves. Por acá te dejo el video recomendado. Yo soy Raúl Torres, esto es Cineología MX. Hasta pronto.